Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos, en la continuidad de esta serie de clases acerca de la electroterapia, vamos a ir a un capítulo también bastante importante que se llama corrientes excitomotoras, cuya prolongación es el contexto de la estimulación electroterapia por electroterapia neuromuscular, y también lo que significa la estimulación eléctrica funcional. La estimulación eléctrica neuromuscular basa sus principios en la estimulación motora. Ambas tienen que ver con la estimulación motora. O sea, necesitamos corrientes que vayan directamente a estimular la parte motriz. Entonces estamos hablando de una unidad neuromuscular conservada. Es decir, este tipo de corrientes no nos va a servir cuando no tenemos vía A alfa. Y ya habíamos considerado en este diagrama que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto?, que para estimular una fibra motora yo al menos necesito, ahí lo dice abajo, 200 microsegundos, una fase de 200 microsegundos, una corriente que tenga esa fase, y dentro de este espectro, cualquiera de estas corrientes que tenga 200 a 400 microsegundos va a hacer una estimulación neuromuscular eléctrica. Entonces, la estimulación neuromuscular eléctrica se obtiene a través de pulsos, corrientes que tengan una fase, pulsos de 200 microsegundos al menos. Y esta es la variedad del espectro, que puede ser entre 200 a 400 microsegundos. La verdad es que mientras menos, usted sabe ya, mientras menos fase, lógicamente, que tenemos menos irritabilidad y menos intolerancia del paciente, y por lo tanto esta fase que está ahí en el límite es la más usada, los 200 microsegundos. Uno puede aumentar el rango, pero con esas limitaciones va a depender de la posibilidad de que el paciente, ¿no es cierto?, no se vea afectado emocionalmente con la sensación de corriente. Por lo tanto, eso es fundamental. Vamos entonces. El objetivo de la estimulación neuromuscular eléctrica es producir una contracción tetánica de las fibras musculares en respuesta a la depolarización del nervio que va unido al músculo a través de la placa motora. Por lo tanto, voy a necesitar a nivel de la piel, frente a la zona muscular que voy a tratar, usar superficies, electrodos de superficie. Estos electrodos se colocan en el vientre muscular y ojalá cerca o a ambos lados de la placa motora, que coincide con lo que se llama el punto motor, en la sección donde entra, ¿no es cierto?, el nervio, la fibra nerviosa, hacia la parte muscular. Y por lo tanto ese punto se conoce como punto motor. O sea, nuestros electrodos tienen que ir cerca de los puntos motores. Existe un mapa de puntos motores que lo pueden encontrar en cualquier texto y que sirve para orientarse dónde debo colocar los electrodos activos. Es decir, uno con el tiempo, si va a entrenar un músculo a determinado aislado, por ejemplo, puede ser un músculo de extensores radiales, ¿no es cierto?, a colocar sobre la zona de los músculos radiales ese electrodo de superficie, para producir así la introducción de la corriente y producir la depolarización y finalmente la contracción, que como dice ahí, es el interés de esto de estimular la fibra muscular para provocar una contracción tetánica, o sea, una sacudida y una contracción mantenida según los objetivos que yo persiga. Ya habíamos visto cuando se habla del Altens,
Voltaire de baja frecuencia y alta intensidad, la idea era provocar una sacudida muscular para los fines de electroenergesia. Pues aquí los fines van a ser absolutamente entrenamiento muscular, va a ser, ¿no es cierto?, consecuente con un entrenamiento de la contracción muscular. Bueno, necesitamos entonces parámetros, que es lo primero lo que hemos hecho durante usar parámetros todo este tiempo. La frecuencia de la corriente, la duración de la fase, la amplitud, la colocación de los electrodos, como habíamos ya hablado, y la forma de los electrodos, ¿no es cierto? Hoy día está muy de moda el uso de electrodos que son autoadhesivos, o sea, se colocan sobre la zona a través de un gel que se adhiere a la piel. Y esto se conecta entonces a los cables, al cátodo y al ánodo, para cerrar el circuito. Entonces, frecuencia, duración de fase de la cual ya hemos hablado, entre 200 a 400 microsegundos. La frecuencia, esta frecuencia puede ser la que nos oriente hacia la tetanización. ¿Cuáles son estas frecuencias? Ya habíamos hablado oportunamente también de que las frecuencias tetanizantes se acercan a la óptima, que sería 50 Hz. O sea, son frecuencias bajas. Por lo tanto, yo desde 1 Hz tengo una sacudida muscular, pero si yo recolecto 10 o 20 o 30 sacudidas musculares en un segundo, voy a tener un tétanos, una contracción tetánica que lo voy a hacer durar los segundos que yo desee, 5 segundos, 6 segundos. Por lo tanto, esta estimulación se asemeja mucho a una contracción voluntaria isométrica. Es más o menos un similar, ¿no es cierto?, de lo que podía decir, porque tengo unidades motoras funcionando con el máximo de contracción, y por lo tanto esto es muy parecido a eso. O sea, tengo una contracción, cuando digo tétano, ¿no es cierto?, el tétano es una contracción mantenida, que voy a hacer durar tantos segundos yo desee para entrenamiento, que lo vamos a ver casi al final de la clase. Y la amplitud tiene que ser la umbral, la que me permita la contracción de los músculos y también la tolerancia del paciente. La forma de pulso, como dice ahí, es generalmente rectangular, bifásica simétrica o bifásica asimétrica. Normalmente lo que se usa, ¿no es cierto?, es que sea una bifásica simétrica. Muy similar a lo que usamos para hacer el ALTENS. También se pueden usar corrientes alternas o con BURS, llamados también corrientes rusas, o también una frecuencia de bits, y vamos a tener entonces el sistema de frecuencia de amplitud modulada AMF, y con 2P, con 2 electrodos, o sea, las corrientes se cruzan dentro de la máquina para hacer esta aplicación de tipo motor. Más adelante vamos a hablar justamente sobre eso. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo yo puedo hacer una estimulación con 2 canales para ir, lo voy a señalar aquí, ¿no es cierto?, estos 2 canales, positivo, negativo, pero le agrego o tengo los cables preparados para que estos sean 2 electrodos, de modo que tenga 4 electrodos participando para hacer una estimulación un poco más amplias. Puede ser con 2, 3, 4 canales, según la máquina que yo tenga. Esto entonces va a permitir tener una contracción, como decíamos al comienzo, en la definición tetánica, que permite un entrenamiento. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, con estos 200 microsegundos de aplicación, un concepto que es interesante analizar, que constituye el entrenamiento. O sea, cuántos segundos dejo eso, si estoy tetanizado, cuánto rato, etc. Bueno,
aquí vemos para un entrenamiento muscular que tenga un efecto de fortalecimiento o aumento del trofismo muscular, con tétanos de 30 a 80 Hz. Eso más o menos son considerados los tétanos útiles dentro del concepto. Podemos explicar un poquito por qué tiene que ser un límite de 80 o 100 Hz. No puedo hacer más. ¿Ya? Vamos a explicar la razón técnica y científica de por qué no puede hacerse más esto. Necesito entonces subir esto con la intensidad, esta es la altura, ¿no es cierto?, entre el plano horizontal y la altura es la intensidad. Y yo logro con esa intensidad y me demoro en algunos segundos en llegar a los 30 Hz, eso se llama rampa, la demora, y subo y me mantengo en una meseta que se llama meseta o mantenimiento. Ahí está, la meseta señalada ahí con la flecha. Y luego termina los segundos que yo quiera aquí, pueden ser 3 a 5 segundos, lo que demora una contracción mantenida. Es como el entrenamiento isométrico que yo hago durar 3 a 5 segundos la contracción máxima. Y después suelto y tengo un descenso. Tanto el ascenso como el descenso lo puedo programar si yo quiero llegar en forma más lenta, emulando una acción de reclutamiento de unidades motoras en forma de mayor, de una entrada fisiológica, en que yo empiezo a reclutar lentamente y llego al máximo. Lo puedo hacer a través de esta rampa, que está fijada también en segundos. El tiempo está marcado en segundos, que puede ser en 3, en 4, en 5 segundos, para alcanzar la contracción con la amplitud que yo he fijado para eso, que me produzca una contracción tetánica. Y entro con esa cantidad de hertz. Ya dijimos que la frecuencia ideal óptima son 50 Hz. Antes de eso, antes de 30, yo tengo contracciones más o menos aisladas y los tétanos son muy débiles. Pero de ahí hasta los 50 tengo un tétanos bastante fuerte, es un tétano intenso que me permite esta contracción semejante a una contracción máxima isométrica que nosotros hacemos voluntariamente, pero aquí es la corriente la que me produce el reclutamiento de unidades motoras para producir esa contracción. Tengo el descenso y después la pausa. La pausa es importante porque tiene que ser el doble de la meseta, o sea, el tiempo que estuve aquí, que a lo mejor fueron 3 segundos, ¿no es cierto? Tiene que ser 6 segundos o más. Puedo tener más tiempo de descanso según la intensidad del tratamiento, y eso lo fijo por tiempo. 5 o 10 minutos, cuando yo vea que la contracción empieza a debilitarse, porque seguramente está en fatiga, yo hago durar eso. Pero normalmente uno fija un tiempo determinado y examina si las contracciones se mantienen vigentes con la misma intensidad y la misma grado de contracción, o si están decayendo, lo que significa la fatiga. Entonces te voy a plantear en mi entrenamiento con un tiempo más corto de meseta y seguramente con un periodo de reposición más largo, que significaría darle el doble o el triple del tiempo de la meseta al reposo o la pausa, el descanso. Esa es una forma de entrenar un grupo muscular con este tipo de terapias. Veamos más adelante. Ya hemos hablado que yo puedo construir eso con esa frecuencia, pero una forma de la aplicación de esos principios que hemos visto hasta el momento, que vieron durante la parte inicial de esta exposición, tenemos las corrientes de Koch, o llamadas también corrientes rusas. Koch, un fisiólogo que se dedicaba a ser médico deportólogo para los equipos olímpicos, sobre todo ligado al levantamiento de pesas, donde los soviéticos realmente tienen una especialidad, que muchos campeones olímpicos se practica mucho la halterofilia. Pero lo aplicaron para todos los atletas, velocistas y estos competidores de halterofilia, con el modo de aumentar la cantidad de fuerza y optimizar el recurso de fuerza y optimizar las frecuencias, y decidieron que las corrientes de Koch
por eso que COTS fue el primero, eran las mejor adaptadas para este tipo de tratamiento, y por lo tanto estas corrientes descritas por COTS en Olimpiadas de Canadá, se les llamó entonces corrientes rusas. De esto, estas corrientes rusas, así del deporte, del entrenamiento de cosmonautas, etcétera, pasó al mundo de la rehabilitación, estableciéndose entonces las corrientes rusas como parte del bagaje de electroterapia que se conocía hasta el momento, por allá por los años 90. Y aquí las características de esta corriente son específicas. O sea, cuando yo estoy hablando de corrientes de COTS, estoy hablando de una frecuencia portadora que es de 2500 Hz. O sea, si me preguntan cuál es la frecuencia portadora, usted ya sabe que es corriente rusa porque tiene 2500 Hz. ¿Y por qué tiene que ser esa la frecuencia? Porque como ya hemos visto en el capítulo de TIF, ¿no es cierto? Las frecuencias medias son absolutamente compatibles con una menor tolerancia porque la piel ofrece menor resistencia. Y por lo tanto, menos resistencia a una frecuencia determinada, y en este caso son 2500, y que me da genéticamente el pulso de 200 microsegundos. Pero para una mejor entrega y potenciar la recolección de unidades motoras, el reclutamiento de unidades motoras, y que esto se exprese bastante bien en el músculo, se utilizó la forma de trenes o bursts. O sea, tengo los 2500 y yo con eso construyo bursts. Entonces la unidad fundamental de la corriente rusa, con la portadora 2500, que es lo que la trae genéticamente, le traigo un pulso 200, yo fabrico trenes o bursts. La unidad fundamental entonces es el burst. Y eso vamos a tener entonces una portadora que ya la conocemos y una frecuencia de utilización o frecuencia de burst. Cuando de burst o trenes llamados también, o salvas, como quiera llamarlo, pero eso va a constituir, ¿no es cierto?, la corriente utilizada y finalmente la que yo voy a usar con el paciente a través de la entrega de estos electrodos puestos sobre el vientre muscular. Aquí tengo un detalle ya de la parte física que dice que yo voy a utilizar una portadora de 2500 y que voy a construir con un pulso bifásico, o sea, una corriente alterna, lo que hace que no haya problemas aquí de galvanización y que por lo tanto no me arriesgo en producir accidentes de quemadura de tipo galvánico. Electroquímicas. Entonces formo el burst. ¿Cómo está formado este burst? Ya lo dijimos, por fase y pulso bifásico, simétrico, de 200 microsegundos. De 200 microsegundos. El ciclo completo de la corriente, del ciclo total de entrada y salida a los lados del pulso, es de 400 microsegundos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de burst que yo puedo utilizar? En el mismo concepto que teníamos antes, utilizar frecuencias de burst que sean titánicas. Por lo tanto, la frecuencia óptima de burst van a ser cerca de los 50 Hz, ¿no es cierto? Entonces, cada pulso va a tener 50 pulsos de 200 microsegundos. Si yo solo multiplico, tengo el tiempo que dura cada burst, que son 10 milisegundos. O sea, la unidad fundamental de la entrega de la corriente va a ser la frecuencia de burst. Un burst, entonces, va a tener la duración de 10 milisegundos con los pulsitos adentro, ¿no es cierto? 50 pulsos dentro de cada burst. Y por lo tanto, ahí está la pillería, se puede decir, de esta. Lo eficiente de esta corriente es que
en cada burst yo tengo una frecuencia óptima tetanizante. Y la distribución de esta corriente va a dejar un intervalo, y ese intervalo es igual al tiempo de la distribución de los bursts. Entonces, entre burst y burst va a haber un intervalo que va a tener la duración también de 10 milisegundos. Y esa relación entre ambos, de 10 a 10, es una relación proporcional que se conoce con el nombre de ratio o proporción. 1 es a 1, quiere decir 10 milisegundos a 10 milisegundos de intervalo. Ese es entonces el corolario paramétrico que tiene esta situación de la frecuencia de burst. Entonces yo puedo fijar el ratio, ¿no es cierto?, de 1 a 1, quiere decir 10 milisegundos y 10 milisegundos de intervalo. 10 milisegundos de burst y 10 milisegundos de intervalo. Entonces tengo la unidad total entre ambos, del ciclo de ambos, de 20 milisegundos. Entonces la proporción es 1 es a 1, 10 es a 10 milisegundos. Cuando la distribución es de 1 es a 4, estos mismos 10 milisegundos ya se dividen para la forma en una relación de 1 es a 4. Quiere decir que tengo 10 milisegundos, 10 y 10 son 20, y por lo tanto voy a tener que hacer una división. Y esa división nos va a dar el tiempo, ¿no es cierto?, que va a medir cada burst y el intervalo que va a estar en ese tiempo multiplicado por 4. Esa es la relación 1 es a 4, ¿no es cierto?, cuando yo divido. Pero el tiempo total de ese ciclo es de 20 milisegundos. Ok, vamos a la siguiente. Esta aplicación de la corriente rusa está dada con una contra que sería las corrientes SIF. Las corrientes SIF interferenciales están cruzadas dentro de la máquina a través del sistema y emitidas a través del sistema 2P. Estas portadoras son también de 2500 o 2000, por lo tanto tengo 200 microsegundos y 250 microsegundos si son 2000. Y se cruzan en la máquina. Y por lo tanto las frecuencias que yo podría utilizar están dadas, ¿no es cierto?, entre una contracción, un bit, ¿no es cierto?, hasta 100 bits, que serían 100 Hz. Notoriamente, lo óptimo son los 50 Hz. O sea, y yo tengo una corriente de portadora de 2500, la otra corriente que se cruzó en la máquina es de 2550. ¿Ya? Por lo tanto, la emisión de los bits va a ser, ¿no es cierto?, de 50 bits, 50 Hz. O sea, la AMF resultante va a tener 50 Hz, o sea, un pulso tetánico que lo voy a hacer durar el tiempo, como dice en el entrenamiento, 4, 5 segundos, 3 segundos, y lo voy intercalando con los reposos correspondientes, y se fija un tiempo de 10 o 15 minutos, o hasta el tiempo que esto vea que se fatiga. Entonces es una aplicación de lo que vimos anteriormente con relación a la parte electroanalgesia en la terapia SIF. Pero aquí las portadoras tienen que ser estas que señalamos aquí, 2500 a 2000 Hz, para actuar en beneficio de estimular solamente la parte motriz. Aquí no necesitamos analgesia. Está constituida así y construida así para que la herencia de los 2500 o los 2000 sea de 200 a 250 microsegundos y yo así tenga este pulso alterno
que ofrece una ventaja frente, por eso dije en contra de la rusa, que es la modulación de la amplitud, lo que la hace mucho más tolerable, mucho más suave en cuanto a la situación del paciente, que va a sentir un tipo de pulso que no es tan brusco ni intenso como puede ser el burst de la corriente rusa, que no tiene ninguna modulación de la amplitud, se entrega absolutamente. La idea ahí es fortalecimiento. Por lo tanto, en la CIF, la proyección del tratamiento puede ser en lugares que yo necesito algún tipo de delicadeza o de que esta cosa funcione para conseguir una estimulación mucho más adecuada, como puede ser la revocación de esfínteres, por ejemplo. O el bombeo, ¿no es cierto?, suave de alguna zona que yo quiero drenar, una zona edematosa, que yo quisiera drenar a través de la retorno venoso, a través del bombeo circulatorio. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un Hz, tengo esa contracción, ¡pap!, una sacudida, y después tengo 5 Hz que están aquí, y después tengo 30, y de 30 hacia arriba, aquí estaría la contracción muscular obtenida a través de la contracción tetánica de 30 a 50 Hz. Cuando yo tengo entre 10 a 20 Hz, tengo una respuesta débil. Es decir, esto van a ser sacudidas, incluso puede haber como una sumada con la otra, una fibrilación, no va a ser una contracción como isométrica, sino puede ser vermicular, fasciculatoria, en que los 10 o los 20 Hz me producen un tétano suave. Mientras que de 20 a 80 yo realmente tengo una tetanización contundente. Pero la óptima, sí o sí, obtengo un tétanos eficiente, es con los 50 Hz. Cuando tengo entre 50 a 80, el reclutamiento de esa forma de tetanización va a ser bastante fuerte. Voy a tener una intensa contracción muscular. Pero una vez que yo paso de los 80 hacia arriba, tengo este peligro. Por eso señalé antes como un límite para el entrenamiento de los 80, en que la contracción cada vez que aumenta la frecuencia va a ir desapareciendo. Porque la frecuencia de disparo que va a ocurrir va a superar, ¿no es cierto?, la depolarización, y esta puede caer, la nueva frecuencia, en el periodo refractario inducido por el paciente. O sea, la cantidad de descarga tiene que coincidir con esta depolarización. Cuando yo tengo más frecuencia, es muy probable que la entrada de la frecuencia para depolarizar la membrana caiga justamente en el momento que está el periodo refractario absoluto, y por lo tanto, cada vez que entre más estímulo, lógicamente que va a ir debilitando la contracción, y notoriamente va a desaparecer la contracción, eso se va a caer la contracción, ¿ya? Por eso que se establece un límite. Y lo ideal es que sea cerca de los 80. Entonces, yo entre 50 a 80 Hz tengo un fuerte compromiso de contracción muscular. Las frecuencias menores a 30 Hz, que las puedo encontrar, ¿no es cierto?, sin hacer este estímulo tan intenso, estimulan las fibras lentas. Estamos hablando de fibras tónicas. Y las de 50 Hz van a producir estimulación de las fibras rápidas, que son más fatigables, tengo menor poder de oxígeno ahí en las fibras musculares, en esas fibras musculares. Por lo tanto, entonces, yo podría trabajar con frecuencias menores a 30 para estimular las fibras lentas, como pues fibras tónicas, por ejemplo. Esto entonces es importante.
la optimización. Por eso que las corrientes rusas tienen esa ventaja, ¿no es cierto? Y cada BUR ya está sometiendo, esos 10 milisegundos son de una contracción tetánica, o sea, estímulos que producen una contracción de ese tipo tetanizante óptimas, con 200 microsegundos en cada pulso. Aquí aparecen unos estímulos en que estamos hablando, ¿no es cierto?, de las fibras tónicas, las fibras lentas, que ya hemos mencionado respecto a su relación con la frecuencia. ¿Cuáles son los resultados de la estimulación neuromuscular eléctrica? ¿Hacia dónde va dirigido? Primero, mantener el trofismo muscular. Entonces estamos hablando, ojo, mantener trofismo muscular, pero en los músculos que están inervados, ¿ya? Para que no se produzca esta confusión de querer colocar este tipo de corriente en pacientes denervados que están con una degeneración valeriana. Esos pacientes no van a responder. Están en una situación de reacción de Duchamp, ¿no es cierto? No responden a corrientes de menos de un milisegundo. Pero aquí estamos hablando de microsegundos. Yo necesito que respondan y por lo tanto un músculo que está con la inervación indemne, periférica, puede ser sometido a este entrenamiento. Entonces, pacientes que puedan estar en situación de mantener el trofismo, pues son pacientes que están largo tiempo de reposo, han estado inmovilizados o están inmovilizados, permanecen en unidad de cuidado intensivo sin poder moverse, con serias dificultades. Yo podría, ¿no es cierto?, o pacientes con problemas cancerígenos que no pueden moverse, de estimularlo con este tipo de corriente para mantener su trofismo muscular y así puede tener intacta y poder superar seguramente la movilización más precoz, ya de tipo voluntario o donde tenga que cargar peso corporal, y así generar autovalencias progresivas. Incremento de la fuerza. Notoriamente sirve para eso, y así lo planteó las corrientes rusas. Así lo plantean también la reeducación y el incremento de la fuerza finteriana en el caso de la estimulación con corrientes de tipo TIF, 2P. Y la resistencia, en la medida que yo aumente las repeticiones y aumente el tiempo de entrenamiento con la corriente, yo tengo aumento entonces de la resistencia. Por lo tanto, eso es factible hacerlo con esta corriente. Siempre la contracción muscular, aunque sea artificial, ¿no es cierto?, como en este caso, provocada por la acción de estimulación nerviosa, y que va a producir la contracción muscular, favorece la síntesis de la muscular, aportando incremento de la masa muscular. O sea, si yo quiero combatir la pérdida de proteica que se produce en la sarcopenia, yo podría estimular esto. Y esto se favorece y estimula la acción de las células STEM, o células estrelladas, que están fuera del tejido muscular en la membrana muscular y que permiten la síntesis proteica del tejido muscular, actina y la miosina. Entonces tengo un privilegio, ¿no es cierto?, a través de esta corriente de favorecer esa síntesis, a través de la contracción muscular. También esto va dirigido a hacer una reeducación a través de la estimulación de antagonistas a músculos espásticos. Por ejemplo, si tengo, ¿no es cierto?, un músculo espástico, el músculo antagonista al espástico podría ser estimulado ya que no está disfuncionando porque hay un predominio de la contracción mantenida de tipo espástico que no permite la acción de los antagonistas para combatir, por ejemplo, una carencia de dorsiflexión en el pie, ¿no es cierto? Porque se estableció un patrón, por ejemplo, un patrón espástico y el paciente está permanentemente pisando
hacia un equino, y la dificultad que tienen los dorsiflexores de ser estimulados. Una vez que se puede producir la cirugía, ¿no es cierto?, a veces, para alargar el Aquiles, o a través de disminuir la espasticidad a través de fármacos o inyecciones, como puede ser de Botox o toxinas botulínicas de los grupos espásticos. Yo podría estimular los antagonistas para así obtener una función contraria. Y así, por ejemplo, en el caso del pie, de levantar el pie hacia la dorsiflexión cada vez que yo pretenda dar el paso. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de NEMS también tiene como objetivo eso. Luego, es importante mencionar esto, que favorece la reeducación motora en el proceso de aprendizaje motor. Por ejemplo, si yo quiero estimular, qué sé yo, los músculos intrínsecos del pie, como son los del core del pie, ¿cierto? Yo podría usar la estimulación motora para enseñar al paciente cómo contraernos. Me sirve como feedback. Por lo tanto, es un importante ayudante en el aprendizaje motor de reeducación de músculos que yo quiero que funcionen en el sentido de estabilización de articulaciones, etc. Como puede ser el caso específico de los músculos intrínsecos del pie, el core del pie, en el caso de algunas patologías como pie plano u otro tipo de cosas. Y también cuando transpongo tendones, qué sé yo, un tendón en caso de algunas situaciones como puede ser en el pie cabo, pie bobo, el pie equinovaroducto, yo puedo transponer algunos músculos y tendones hacia otras zonas para así reemplazar el trabajo, por ejemplo, en el caso del pie equinovaro, de lo que serían los evertores, o sea, los peroneos, a través de la transposición del tendón del tibial anterior hacia afuera, poniéndolo en una zona mucho más externa, de modo que cada vez que se contraiga, ¿cierto?, ayude a la estabilización del pie hacia la eversión, como ejemplo. Entonces, me sirve mucho para el proceso de aprendizaje y la ganancia de fuerza de estos músculos, que ahora, por esta condición de transposición, van a tener una función mucho más débil. Por otra forma de enseñar el control de eso y de fortalecer sus grupos musculares está la colocación de esta estimulación eléctrica funcional. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para estimular los músculos intrínsecos del pie en estas cosas que estamos hablando, ¿no es cierto?, la caída del arco plantar o la disfunción, o la reeducación después de un esguince grave o de un yeso por cualquier otra situación, o trauma o fractura de tobillo, o esta zona distal de la extremidad, nos permitiría, ¿no es cierto?, hacer trabajar el músculo intrínseco del pie que tiene que ver con la estabilización del tobillo, con la postura de la carga del pie sobre la extremidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí se está mostrando cómo puedo yo, junto con el control y la acción activa del paciente, hacer una estimulación muscular. Por eso he puesto aquí entrenamiento del core del pie, el foot core. Por ejemplo, es una aplicación. Luego está esta situación de aplicar la NEMS para aplicarla en forma de estimulación funcional eléctrica funcional. Esto significa estimulación eléctrica que permitan imitar movimientos funcionales y que puede estar también complementado con la inclusión de aparataje que permita ciclar los momentos en que se produce la estimulación muscular y así favorecer funciones. El caso específico aquí del paciente que tiene un pie en equino, porque esa espasticidad lo lleva hacia abajo, y aquí ponemos un dispositivo, ya habíamos hablado un poquito antes de esto, un dispositivo
que permite tener el contacto del pie en el contacto del talón o de la postura del pie. Inmediatamente, de forma mecánica y eléctrica, se produce activación del circuito para hacer la dorsiflexión al mismo tiempo. Que yo siento el contacto del pie acá con este sensor de carga eléctrico y que permite llevar aquí la orden para estimular y colocarme esta estimulación con la frecuencia que yo permita, ya sea lentas o frecuencias rápidas, como lo que habíamos visto antes respecto a la tetanización. Y mantener eso para el apoyo del pie y mejorar este levantamiento. Incluso esto mucho se hace después de cirugías que se han hecho de alargamiento del tendón de Aquiles para estimular ahora la revocación de la marcha y la dorsiflexión. También hay dispositivos que no solamente tienen que ver con la extremidad inferior, sino también en la postura de la mano, en la apertura del sistema, ¿cierto? Estos dispositivos que nos ayudan. Eso es lo que se llama FES. Aquí tenemos otra forma, otra lámina que permite graficar un poco lo que estamos hablando. Eso. Bueno, esto sería todo por hoy. Hemos visto, ¿no es cierto?, que las corrientes también juegan un papel importante a la hora de hablar de fortalecimiento muscular. No olvidar tampoco que el mejor fortalecimiento es aquel voluntario, pero en muchas situaciones de detrimento de lo voluntario, la aplicación de estas corrientes son una solución dentro del trabajo de rehabilitación. Hasta aquí nomás llegamos, chicos. Nos vemos en las próximas clases.